Vamos a tener un programa con compañeras y compañeros de Costa Rica. Nos acompañan Lesner Figueroa y Cristel Figueroa del clan Tuadihuac, integrantes del Consejo, Dito Iriria, Ajconuk, Huacpa, organización propia del territorio Bribri de Salitre, al sur de Costa Rica. También nos acompaña Reina Salguero, del clan Tuguá, integrante del grupo organizado Momequicha, del territorio indígena Xtai Cabecar, del Caribe del sur de Costa Rica. Y para quien va a llevar la entrevista, nos acompaña Neri Chávez García, quien ha acompañado a las comunidades de Costa Rica desde la Coordinadora de Lucha Sur-Sur. También está con nosotros en controles Epifanio de Radio Zapote, Saúl de Radio Chicuarote. Entonces, iniciamos, le damos la palabra a Neri. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación a las y los compañeros de Radio Zapote. Para nosotros y nosotras es un gusto estar acá y poder conversar sobre lo que sucede en el país y particularmente en los territorios y los pueblos a los que pertenecen él y la compañera que nos acompañan hoy. Entonces, primero les vamos a pedir que se presenten en sus idiomas maternos y, bueno, escuchar un poco también de su palabra. Bueno, agradecer por este espacio y por la invitación a este lugar. Gisquiere Reina Salguero, es de Tugua y Giser de Gavilanca. Wiki. Jackie Lesner, Sarken Salitre, Disabro Tuarihuac. Y pues gracias por la invitación y muy contento de estar acá. Bueno, y entonces para empezar, comentábamos fuera de micrófonos y de cámaras que podríamos empezar hablando un poco sobre cómo se conforman los pueblos en Costa Rica, dónde se ubican, sus territorios y generalidades, ¿no? Para las personas que no conocen el país. Sí, bueno, en Costa Rica existen 24 territorios indígenas, 8 pueblos distintos, de los cuales, bueno, conforman como un poco más del 2% de la población total de Costa Rica. Los pueblos son Cabecar, Bribri, Brunca, Broran, Malecu, Nobe, Chorotega y Huetar. Sí, bueno, yo pertenezco al pueblo Cabecar y los otros compañeros pertenecen al pueblo Bribri. En Costa Rica existen 8 pueblos cabecares de los 24, bueno, 8 territorios indígenas cabecares de los 24 y 4 bribris. Entonces, entre bribris y cabecares sería la mitad de los territorios a nivel nacional. Sí, los territorios son Talamanca, Bribri, Quecoldi, Cabagra y Salitre. Yo soy parte del territorio de Salitre, al sur. Hay 2 en el Caribe y 2 en el Pacífico Sur. Sí, igual los cabecares hay en el Pacífico Sur, existen 2 que son Chinaquichá y Ujarrás, y por el lado Caribe existe pues toda la cordillera de Talamanca, que está Talamanca Cabecar, Tai, Chirripó, Bajo Chirripó, Alto Chirripó y todos los territorios que hay ahí. Y bueno, también cuando ustedes se presentan mencionan, por ejemplo, algo que es muy importante, que es el clan al que pertenecen. Tal vez si nos pueden contar cómo pertenecen a ese clan, por qué es tan importante y bueno, lo que nos quieran platicar sobre esa estructura. Bueno, el clan ya es una palabra que es españolística, digamos, la verdad. No es clan, en el idioma mío se le llama Ditsebu,
bueno, Dixo, cuando depende de cómo se utilice. Ese es el nombre, ¿verdad? Eso, porque, digamos, viene desde la creación, cuando Cibú creó a los pueblos, en este caso creó al pueblo Bribri, le dio una identidad a cada uno de ellos cuando nació. Entonces, digamos que en el pueblo mío hay 10 clanes, que son los que, o sea, los 10 clanes mayoritarios. Entonces, en el pueblo mío hay 10. Y, por ejemplo, cuando se dio la creación, Cibú le dio una identidad a cada uno. En este caso, nosotros nos dio Tuadiwak, otro Surariwak, Uniwak, Diwak, Buruwak, Surariwak, Chabuwak, Turuwak, vamos a ver cuál otro se me olvida, Corquiwak y Duriwak. Esas identidades vienen desde nuestra creación, ¿verdad? Que así fue, y con ellos viene un conjunto de reglas para poder organizarse. Esa es nuestra organización social. Digamos que básicamente, bueno, para empezar, sí, como lo más básico es para saber, por ejemplo, con quién uno es familiar o con quién no puede ser familiar, o con quién no es familiar. Esa organización solo es heredada por medio digamos, de las madres, ya. Hay parejas que, digamos, se unen y entonces los hijos van y heredan el clan de la madre nada más, únicamente. Y así se viene. Y eso nosotros lo traemos desde, pues, tiempos ancestrales y no lo hemos perdido hasta el día de hoy. Entonces, yo llevo el clan de mi mamá el de la mamá y el de la mamá de la abuela, y ahí va, eso. Y no se ha perdido hasta el día de hoy. Eso también, pues, es como la base porque está relacionado a todo el asunto, pues, político y todo, ¿verdad? Así, pues, no sé, eso es tan amplio que, por ejemplo, en nuestro pueblo, para cuando hay personas que quieren ser parte de un cargo tradicional, servidor cultural y todo, tiene que ser parte de un clan, ¿verdad? Si yo soy de un clan que, por ejemplo, no puede ser médico tradicional, que ese es el nombre que le dan, pero que, pues, no, obviamente no es el nombre, y no pertenezco al clan que puede ejercer esa profesión, oficio, simplemente no lo puedo hacer, ¿verdad? Porque todo está bien organizado. Yo siempre digo que nosotros como Briris tenemos todo bien establecido y de esa manera pues hemos vivido y seguiremos viviendo. Esa es como la base que tenemos nosotros. De hecho, dentro del clan, bueno, nos vemos como familia, aunque la persona vive en otro territorio y así, uno pues tiene que tratarlo como familia a la hora de atenderlo, a la hora de recibirlo en la casa, por ejemplo, darle posada, comida y todo. Y también en la parte romántica, pues respetar a la persona, porque sería incesto el tener, digamos, una relación romántica con una persona que pertenece al mismo clan que uno. Y a veces hay clanes hermanos también, entonces saber cuál es el clan que también hay que respetar como familia y así. Entonces es pues una serie de reglas que hay que seguir muchas veces y también pues dentro de la historia, bueno, hay muchísimas historias, pero cada una va narrando el por qué, cómo aparecieron, cómo fueron apareciendo las reglas, qué pasa si rompo estas reglas, cómo, digamos, tanto en el mundo físico actualmente como en el más allá después de que muramos y así, cuáles son las consecuencias que se tienen si uno pues irrespeta el clan o todo esto. Sí, y creo que pues se ha mantenido mucho, por ejemplo, uno conoce a una persona y pues como tal vez no son tan grandes los territorios, por ejemplo en mi territorio hay 19 comunidades, cada pues comunidad cuenta con bastantes personas, pero uno tiene una idea de cómo están pues organizada el árbol genealógico, por decirlo así, entonces uno pregunta por quién es la mamá,
como pues para saber el clan o así, y y también saber como qué tipo de trato tengo que tener con esta persona dependiendo de del clan o incluso en ocasiones también del cargo tradicional que pueda llegar a tener esa persona. Sí, porque como decía él, a veces los médicos tradicionales existen y pues hay que darle tal vez más respeto que al resto de personas dependiendo de su profesión. Tal vez si nos pueden comentar un poco, ya en términos, ya han hablado un poquito sobre la cosmogonía, la cosmovisión de los pueblos, pero tal vez si nos pueden comentar un poco cómo ha sido su relación con el territorio, qué significa para ustedes como pueblo y un poco como para ir entrando también en pues los procesos, ¿no? En los que se encuentra también pues la resistencia. Cámbiale el tuyo a él y que ya use el tuyo. Ah, ok. Uh-huh. El tuyo dáselo a él. Ya se lo- Ah, ok. Y Ese, ya sí, ese quítalo. Uh-huh. Ya. Bueno, creo que ahí hay que ir como una cuestión amplia. Primero, los territorios nuestros eran más grandes y el trato de nosotros con la tierra, el territorio, pues es muy distinta. Simplemente no sé, tal vez no se puede explicar, tal vez en términos sencillos, pero existe una conexión, pues no sé, más profunda diría, con el asunto de la tierra y todos pues, sus elementos. Esto porque nosotros lo vemos diferente, digamos. Ancestralmente la tierra Cibó lo trajo desde otra dimensión y ella trajo la tierra de otra dimensión, la fue a buscar, cuando la trajo a esta dimensión la convirtió en tierra, pero sí y le dejó dicho a los bribris que tienen que cuidar la tierra, ¿verdad? Porque la tierra es un ser vivo, ¿verdad? Entonces es como cuando la gente dice que ay, mira una piedra, es una piedra muerta, no tiene vida. Pero no, para nosotros tiene vida. Y el río también. Y los árboles. Porque de hecho los árboles, siempre los mayores que tienen más sabiduría le llaman que son nuestros hermanos mayores. ¿Por qué? Porque los árboles fueron seres antes de nosotros, ¿verdad? Y igual las plantas también fueron seres antes de nosotros, solo que Cibó los convirtió de esa forma para precisamente ayudarnos a nosotros. Entonces es como cuando vas a cortar un árbol tienes que pensar cómo lo vas a cortar o por qué lo vas a cortar. No simplemente lo voy a cortar porque es un ser vivo que como todos nosotros es parte de esta tierra, que la tierra es un ser vivo, ¿verdad? Entonces esta pequeña explicación es como para conocer como por qué el trato de nosotros con la tierra es muchas veces a nosotros yo creo que nos ven distinto porque allá en el pueblo nosotros tenemos muchas partes del territorio era montañoso. Y eso también tiene una explicación, porque entonces es que nosotros cuando queríamos sembrar o queremos sembrar aún, es como nada más cortamos cierta parte y ya, no es que lo destruimos a grandes escalas y todo eso. ¿Por qué? Porque no se debe, ¿verdad? Porque se afecta el equilibrio de la tierra y ella pues siente. Entonces todo eso. Cuando nosotros empezamos, por ejemplo, un proceso de recuperación de nuestros territorios, en el caso de nosotros en el sur, es que la gente nos dice, vea, ustedes están recuperando sus tierras porque una ley dice que es sus tierras. Y nosotros les decimos que no, o sea, no porque la ley lo dice, ni porque un convenio, ni porque una declaración, no. Nosotros estamos defendiendo nuestra tierra porque esta tierra es el deber nuestro de cuidarla y ella nos cuida.
¿verdad? Antes de una ley está esa conexión fuerte con la tierra y por eso es que necesitamos cuidarla. Y pues bueno, luego de eso está que no solo es responsabilidad de nosotros, sino de todos, diría, ¿verdad? Pero bueno, esa conexión entonces nos hace ver la tierra diferente y desde ahí es donde se empieza a dar todos los momentos de recuperación. Y de hecho cuando se daba la recuperación de nuestros territorios, se le hacía un proceso pues ancestral, ¿verdad? El trato con la tierra y todo lo demás. No era que simplemente se iba a recuperar un territorio, se armaba un grupo de gente y se organizaba y todo lo demás como una cuestión política, no, tenía un asunto aún más antes de todo eso y que todavía se sigue haciendo. Y, y todo pues esa explicación, creo que es por esa razón que nosotros cuando estamos y defendemos la tierra, intentamos, pues diría que intentamos, o diría intentamos porque muchas veces es difícil, porque el golpe occidental que ha recibido nuestros pueblos es tan fuerte que mucha gente ha perdido esa conexión. Mucha gente del territorio ha perdido esa conexión y entonces no lo ve, es como, pues no sé, hacer llevar cualquier asunto en la tierra no tiene importancia, simplemente hay que hacerlo. Hay que dragar un río, hay que explotar los recursos naturales y todo eso. Simplemente se tiene que hacer porque la tierra no siente, ¿verdad? ¿Ves? Entonces, creo que pues nosotros lo vemos desde otra perspectiva muy distinta y desde ahí fue que pues hemos empezado pues todo un proceso para recuperar todas esas tierras que anteriormente, ¿verdad? Se sabe que pues en Costa Rica todo era territorio, eran territorios nuestros, solo que pues a raíz de toda la invasión y todo esto pues se han empezado a hacer muchos cambios y malos cambios, diría yo. Bueno, no sé. De hecho, bueno, eso es un tema delicado porque por lo menos desde mi experiencia, yo crecí desde que tengo memoria en el territorio y como a los 17 por temas de estudio tuve que salir y fue un golpe muy fuerte para mí por el tipo de educación que había recibido, por ejemplo, de mi abuelo y así. Y por ejemplo, en este espacio comento todas estas cosas, pero no es algo que vaya a comentar, por ejemplo, en un espacio en San José, por ejemplo, en la capital de Costa Rica, porque estos temas son delicados, el hablar de la espiritualidad, de nuestro trato con la cultura, con la tierra y todo eso, porque hay algo que se llama siwa, que es como la manera de transmitir conocimiento y no es como en cualquier momento que uno puede hablar del tema, tiene ciertas horas, ciertos espacios y así, y por lo menos desde donde yo vivía, pues normalmente siempre fue muy cerrado, era como, bueno, entró una persona no indígena al territorio y todos se preguntan, bueno, ¿qué anda haciendo? ¿Por qué está aquí? ¿Cuándo se va? ¿A la casa de quién va? ¿Quién lo invitó? Entonces siempre se indagaba y se estaba pendiente de las personas no indígenas que ingresaban al territorio por lo mismo, para poder conservar todo y no también no dejarse influenciar para que no se pierda, porque mi abuelo siempre me dijo, bueno, a ver, nosotros estamos aquí protegiendo la tierra y todo, y el conocimiento, pero el conocimiento es lo más importante, entonces no es algo que se pueda compartir en cualquier parte, porque si ya nos han saqueado, nos han robado muchísima tierra, bueno, Costa Rica pues era de indígenas y así, entonces, y creo que todas estas tierras, y nos han arrinconado solamente a ciertas montañas y así, porque nosotros tenemos que darles el conocimiento, por ejemplo, a esa gente. ¿Y qué pasa? Nosotros, sin el conocimiento que tenemos, prácticamente ya terminarían de robarnos todo.
porque es un conocimiento muy fuerte, es un conocimiento que yo se lo transmito, siempre me decía, porque usted es mi nieta y punto. Pero, por ejemplo, si usted va a sacar una libreta, va a grabar esto, va a tomar un video o lo que sea, si usted va a registrarlo de una manera que no sea en su mente, no le vuelvo a contar nada nunca más, ni voy a educarla en lo absoluto, porque es algo que yo lo estoy haciendo porque es mi deber como abuelo transmitirte este conocimiento, pero específicamente a usted. Eso era lo que me decía siempre. Y no es como, tampoco no es como a todos, a todos los nietos, así que se les transmite el conocimiento, a veces a unos más y a otros menos, dependiendo de, pero sí, siempre, bueno, se nos implementó esto de, bueno, si vas a la montaña, no pregunte, si ve algo, no pregunte, yo la educo en casa y cuando usted anda allá, guarde silencio, respete, pida permiso, no ande haciendo alboroto y así, y respete también, por ejemplo, su clan y todo esto para que también la naturaleza te respete, porque si usted le falta el respeto, no sé a dónde va a terminar usted su vida y simplemente te va a rechazar la naturaleza. Entonces siempre nos educaron así, de esa manera, y creo que es eso. Y cuando salí del territorio era muy chocante para mí ver todos los ríos contaminados, todas las estructuras. Terminé yendo al psicólogo y me dice, Reina, lo que pasa es que ya usted no aguanta, digamos, el peso de ver todo en concreto, todo en rejas y todo. Yo creo que sería bueno que se vaya para la casa, porque es un choque muy profundo el ver eso y tratar de quizá compartir con otras personas, pero cuesta mucho encontrar gente que tenga este mismo pensamiento y así. Entonces, sí es una conexión de la cual yo no me había dado cuenta, quizá porque crecí así, hasta que me encontré con otras realidades y me di cuenta que no todo el mundo ve el mundo de la misma manera, que no todo el mundo protege, pues, no sé, los arbolitos, lo que siembra, el monte, no todos aprecian de la misma manera esto. Y algo que también nos enseñaron era, bueno, usted es una persona y, como decía él, todo tiene vida. Entonces, al final, si todo tiene vida y todo también es importante, tiene que haber un equilibrio. No es como que seamos seres superiores a la naturaleza, a los animales, a los árboles. Sí, entonces tenemos que mantener ese equilibrio y no dejarnos influenciar por otras formas de pensamiento, en donde, qué sé yo, el consumismo, todas estas cosas llegan a, pues, por ejemplo, la globalización, que llega a comerse la mente de las personas, y lo que buscan es esto. Ayer lo hablábamos con Pablo, ese tema. Entonces sí es como un tanto complicado, pero sí creo que esta es como la conexión que tenemos, y es algo que ya, bueno, uno crece con ese chip. Bueno, gracias. No sé si tienen preguntas. Yo tengo una duda. El otro. Bueno, han mencionado como ya en varias ocasiones a Sipo. ¿Cómo? Sibú. Sibú. ¿Nos podrían contar un poquito quién es Sibú? Sibú es el nombre de nuestro creador, nada más que en el idioma, ¿verdad? Bueno, no sé, yo he escuchado que algunos le dicen Dios y otros nombres, pero nosotros le llamamos Sibú. Uh-huh. ¿Tiene una representación física? No, él no tiene una representación física, y creo que ahí también me gustaría, pues, no sé, decir que siempre yo creo que tenemos esa conversación, Reina, estos días, de tanto que a veces hablamos que dicen que los indígenas son idolatras y que son no sé qué, no sé cuánto. Eso nosotros nos parece tan absurdo, porque nosotros no tenemos nada de eso. Tenemos un creador, y
nada más. Y muchas veces el creador no es como lo pintan en muchos espacios, en muchas corrientes que vienen del mundo occidental y todo esto, ¿verdad? Y como tal, pues no tiene una representación así como física o algún dibujo que se lo hayan inventado de repente, ¿verdad? Y también, pues, como lo acaba de decir ella, hay cosas, sí, ya como de la profundidad muchas veces que definitivamente muchas veces no lo decimos. Entonces, pues, eso es así. ¿Ya? ¿Se quiere decir algo de...? No, que digamos, Cibú sí dejó, no sé cuál sería la traducción, guardianes o seres que, protegen a muchos espacios. Entonces, por eso muchas veces se puede llegar a confundir como todos estos seres como dioses o así. Se le explica por qué son pueblos hermanos. Bueno. Porque hablan del mismo Dios, pero son de otros pueblos. Uh-huh. Sí, de hecho creo que Cibú es esta representación no solamente en el pueblo bribri y Cabécar, también lo he escuchado en otros pueblos. Y pero sí, los cabécares y bribris son pueblos hermanos en donde cada uno tenía como su rol específico desde la creación, como los cabécares se especializan en esto y los bribris su especialidad es esto, pero igual se apoyan. Sí, bueno, en Costa Rica solo existen estos dos pueblos hermanos, son naciones hermanas, las únicas que existen. Los demás, a mi conocimiento, no tienen como, no hay pueblos que estén hermanados de esta forma, ¿verdad? Esto conlleva muchos elementos, ¿verdad? De todo, no solo de cosmogonía, de política, de todo. Y bueno, creo que hay también comentaría, digamos, que por ejemplo, lamentablemente en Costa Rica somos los únicos pueblos que ya a pesar de todo hemos mantenido mucho nuestra cultura y cosmogonía, porque hay pueblos que han sido pues muy golpeados, destruidos y han perdido todo, su idioma, sus ceremonias, prácticas ancestrales, culturales, su vivencia, todo, mucho han perdido. Y en este caso, bueno, en primer lugar están los cabécares, que son como lo más, ¿cómo le podemos decir?, reservados, y luego estamos nosotros, y pues eso quizás nos ha llevado a que somos los pueblos que más mantenemos todas estas prácticas ancestrales desde siempre, ¿verdad? Y pues sí, continuamos, cada quien con su rol y todo. Y pues aquí seguimos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical en lo que el compañero encuentra la canción, que es de varios cantautores y cantautoras de Costa Rica que justo la hicieron en solidaridad a uno de los aniversarios del asesinato de uno de los compañeros que participa que participaba en procesos de recuperación y de fortalecimiento cultural de su pueblo. No sé si, bueno, en un ratito. 30 segundos. En 30 segundos entra la canción. ¿Qué hago? Soledad sobre ruinas, sangre en el trillo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo, heridas, 5 siglos igual. Libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata contra esperanza, 5 siglos igual.
sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral. Pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. Lealtad sobre tumbas, piedra sagrada, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mal, hijos de nadie, 5 siglos igual. Muerte contra la vida y gloria de un pueblo sin desaparecer. es comienzo, es final, leyenda viva, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó. Como se caen las piedras, aún las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besar de los pies, 5 siglos igual. Por el pueblo Cabecar, Maleco y Bribri, por un candombe y Brorán, levantamos las voces, los corazones, para nunca olvidar, para nunca olvidar, para nunca olvidar. Bueno, pues regresamos. Escuchamos la canción 5 siglos igual. Y pues bueno, retomando los temas, estábamos hablando sobre los clanes, que es cómo se dividen los pueblos del territorio indígena de Costa Rica. Nos contaba Reina sobre esta cuestión de que transmitir el conocimiento es algo que se reserva mucho, y ahorita fuera de micrófonos platicábamos como aquí justo que los pueblos hayan abierto este conocimiento ha dado pie al despojo, a la mercantilización del territorio, de su cultura, de su sabiduría medicinal y etcétera. Entonces pues vamos a regresar con este tema. Yo. Sí, bueno, digamos tenemos clanes y así, por ejemplo tenemos un clan como Surariwa, que es un clan que es muy bueno para hacer artesanías y para cacería. El clan mío también es bueno para hacer artesanías, y así hay otros como para cacería, para sembrar cosas, para transmitir conocimiento. También miembros de algún clan que son muy, digamos, ágiles para aprender cosas, hacer algún elemento, o para enseñar, o para aprender, ¿verdad? Todo pues tiene su pues
no sé, todo está establecido en eso y ya de esa manera es que nos ordenamos, ¿verdad? Y también todo eso también tiene que ver, digamos, en la gente que habla en espacios y así, porque a veces algunos tienen más facilidad de hablar y todo eso, y nosotros pues lo entendemos como desde ese punto de vista nuestro. Ujú. Sí, de hecho es muy importante, digamos, esto y tenerlo en cuenta porque así uno pues sabe en qué se puede desempeñar y cosas, por ejemplo también qué tipo de pareja puede tener, cuáles son más compatibles y así. Creo que todas esas cosas se sabe como que tal clan es mejor para esto, tal el otro mejor para el otro y así. Entonces es importante resguardar este conocimiento y no permitir que por ejemplo el Estado o así lo agarre como una cosa cualquiera. Simplemente porque, por ejemplo, a veces se compara con el apellido, pero ya el apellido se sabe que pues no tiene la misma importancia que cuando se crearon los apellidos. Entonces, creo que es un poco, si bien es cierto, sí es transmitido de generación en generación de manera matrilineal, sí tiene una gran importancia el hecho de que uno pertenezca a un clan, y el pertenecer a un clan hace que la persona también pertenezca a este pueblo, porque una persona, aunque tenga descendencia de el pueblo bribri, cabécaro, lo que sea, si ya no tiene el clan, cuesta más reconocerlo como parte del pueblo, porque ya perdió como muchísima información al haber perdido el clan. ¿Cómo se pierde el clan? Por ejemplo, Lesnar pertenece a un clan, y si él tiene un hijo con una mujer no indígena o no indígena, cabécaro, bribri, una persona que no tenga clan, sus hijos, como es de manera matrilineal, ya no van a heredar el clan. Entonces, sí, aunque viva en el territorio así, ya el hijo no va a pertenecer a un clan. Entonces va a costar pues reconocerlo como parte del pueblo, porque ya es como una persona que ya no tiene su rol establecido, ya no tiene un montón de información con la cual se rige pues estos pueblos, sí. Creo que es importante mencionar, digamos, de verdad, el rol de los clanes es muy importante. Tenemos una experiencia, bueno, todavía aún, más que todo en Talamanca Bribri, pero que también nos involucra a nosotros, sobre una señora que es de un clan muy importante, y es cierto, digamos, es importante, pero, por ejemplo, para cuando usted va a ejercer algún cargo importante en nuestro pueblo, tiene que tener todo un proceso de aprendizaje, y no es que yo simplemente de la noche a la mañana me invento que yo soy tal, ya, ¿verdad? No, tiene que llevar un proceso. ¿Y qué pasó? Esta señora junto con como con un grupo de gente ya un poco maliciosos, y pues con la espinilla ahí del gobierno y demás, querían promover muchas cosas, y todavía lo siguen haciendo, y el gobierno diría que le da pelota a muchas cosas, ¿verdad? Para que se pueda desde ahí pues desestabilizar un poco lo que es la población, el pueblo. Y entonces ahí es donde se ve la importancia de valorar mucho el clan, y también muchas veces mucho de esto pues a veces no se comenta, porque entonces llega a oídos del Estado, y el Estado quiere entonces tergiversar todas estas situaciones, y al final puede que termine siendo pues cosas muy muy malas, porque en este caso, por ejemplo, este grupo de gente lo que estaba haciendo era validando a las personas que están en ocupación ilegal dentro de los territorios, diciendo que no, que ellos efectivamente la tierra tienen derecho sobre esa tierra.
¿verdad? Entonces es como utilizar muchas veces estos asuntos de los roles de los clanes para tratar de validar todos estos asuntos que lleva el Estado en los territorios, y que pues todo esto es parte de todo todo eso, que está todo ese asunto alrededor del clan. Bueno, y ahora quisiéramos conversar un poco ya más ampliado a la clave nacional, ¿no? A ver si nos pueden comentar un poco cómo se vive en el país hoy y contrastándolo también con lo que se cuenta internacionalmente y públicamente, ¿no? Como que es un país, como no tiene ejército, es pacífico, es la Suiza centroamericana, porque no hay guerra, no hay maras, no hay... Pues pareciera que es un país perfecto, ¿no? Una democracia sólida, pero sabemos que para los pueblos y para mucha gente no es real. Entonces tal vez si nos pueden platicar un poco como el momento histórico del país y cómo lo viven ustedes. Creo que puedo empezar con la realidad que nosotros tenemos en el Pacífico Sur, que ahí existe un grupo de pueblos, ¿verdad? Y básicamente somos como 4 o 5 que fuimos ya brutalmente invadidos, no nos quedó nada de territorio, y entonces la realidad es bastante difícil. En este caso hemos recibido pues mucha violencia de todo tipo de parte del Estado y de las personas que están ocupando ilegalmente nuestros territorios. A pesar de todo lo que hemos intentado hacer, y desde que se promulgó una ley en 1977 que digamos que aseguraba un poquito la tierra a los territorios, no se ha hecho nada, ¿verdad? La ley básicamente dice que el Estado tiene la obligación de devolverle las tierras después de seguir, ¿verdad?, un proceso a los territorios, pero resulta que llegado el año 2010, más o menos, inclusive antes, que eso es casi como 30 años después de que esa ley se ratificó y se firmó y todo, el Estado no había hecho absolutamente nada, ¿verdad? Y entonces nosotros, por ejemplo, ahorita donde en el momento que nos encontramos, el momento actual, tenemos apenas 11.700 hectáreas. Y antes eran muchísimo más territorios, igual todos los territorios fueron disminuidos un montón. Y esa realidad que tenemos es la que nos ha llevado a pelear por nuestras tierras, y en el caso específico nuestro como pueblo bribri de Salitre, no nos quedó otra que recuperar nuestras tierras con el movimiento propio social, ¿verdad?, con la fuerza humana, física, de ir a recuperar nuestros territorios. Después de, ya diría que muchísimos años de reclamarle al Estado que pues por lo menos respete los límites que hasta el momento se mantenían. ¿Esto por qué? Porque los territorios en Costa Rica, la primera vez, o bueno, las primeras veces que se pronuncia es desde el año 1939, que me parece curioso, inclusive a veces vacilo con el nombre porque le pusieron ley de terrenos baldíos, ¿verdad? Que es como, como que ahí no existían poblaciones ni nada, entonces pues así se llama. Entonces, desde ese momento se conoce de esa forma, y a pesar de eso, no se hizo nada, ¿verdad? El Estado tampoco hizo nada, inclusive, pues eso es como nada más se escribió ahí en el papel, punto. Nosotros seguimos reclamando, llegó el año 1956. En el caso de nosotros, existe un decreto del 56 que dice que el territorio le dieron unas coordenadas de medición, más o menos andaba como en unas, diría que unas 13.000 hectáreas, ¿verdad? En ese momento. Igual no se hizo nada,
resulta que el Estado en 1981, bueno, a veces se le conoce como 82, pero en el 81 se reduce el territorio aún más. Y ahí es donde queda las 11.700 hectáreas, ¿verdad? Durante todo ese tiempo se reclamaba y se reclamaba de los territorios, del territorio nuestro y de los otros compañeros, pero nada se hacía, ¿verdad? Llegó la ley en 1977 y no pasó nada. La ley trajo consigo una imposición, que es la imposición de una organización del Estado entre los territorios que se le conoce como asociaciones de desarrollo, que eso fue se creó la ley y se le hizo una reforma a la ley, si no me equivoco, en 1979, y se impuso las asociaciones de desarrollo que traían una forma de organización como lo decía el Estado, ¿verdad? Muchas veces se conoce que el Estado, por medio de sus organizaciones, está compuesta por presidente, secretario, vicepresidente y eso. Igualmente así esa organización fue creada, ¿verdad? Y a pesar de eso, nada, no sucedió nada. En el caso nuestro, ¿verdad? En ese momento, pues, las organizaciones propias que existentes seguían reclamando su derecho y seguían reclamando la tierra y nada, y siguió hasta como por ahí del 2010. Se hicieron muchos reclamos y nada sucedía, hasta que entonces no quedó pues otra opción que ir nosotros mismos a los territorios y decir, bueno, vamos a hacer cumplir la ley por acción propia. Y entonces pues eso nos fuimos. Y tampoco es que seguíamos como una línea pues simplemente de que íbamos, sino que pues nosotros hicimos todo un estudio de las personas que habían ingresado ilegalmente al territorio. En este caso, por ejemplo, jurídicamente, todos aquellos ocupantes ilegales que hayan ingresado después del 77, según la ley, dice que son personas usurpadoras, ¿verdad? O que son invasores. Y que el gobierno únicamente tendría que venir, desalojarlas y punto. No tenía que hacer ningún proceso. Pero aún así no hizo nada. Entonces nosotros mismos lo hicimos. En el momento que empezamos, por ejemplo, nosotros un proceso de recuperar nuestra tierra, en nuestras manos había más o menos como un 40% de esas 11.700 hectáreas. Gracias a ese proceso, ahorita más o menos tenemos como el 75% o quizás un poquito más de la tierra que está en nuestras manos, y todavía nos queda, digamos que un 30%. O tal vez menos poquito que todavía está en manos, y que a pesar de todo lo que ha pasado, y esto incluye por ejemplo el asesinato del compañero Sergio Rojas, que era uno de los compañeros que más motivaba, ayudaba, era parte de todos esos procesos, fue asesinado, y que tras de todo eso pues nada ha sucedido, ¿verdad? Esto nos llevó inclusive en el 2015 de que no se hacía nada. Entonces nosotros, como dice uno, hay que utilizar las herramientas jurídicas para lo que sea y a ver qué se puede lograr. Y entonces nos fuimos a hacer un reclamo a la CIDH, ¿verdad? Junto con el pueblo Ororán. Resulta que la CIDH le dicta medidas cautelares al Estado de Costa Rica porque no ha protegido esos territorios. A pesar de eso, tampoco ha sucedido nada hasta el momento. Entonces todo esto ha llevado que los territorios del sur tengamos una realidad muy violenta, y que donde hemos tenido que defender nuestros territorios, como dicen, con las manos, con nuestras armas, y es la única manera, ¿verdad? Y creo que pues eso. Ahora pues a nivel país hay diferentes realidades, yo creo que, pero hay mucha... al final terminamos en lo mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita continuamos.
Yo nada más quería hacer una pregunta para que quede un poco más claro, como si puede contar qué es una recuperación, o sea, ¿qué le llaman ustedes recuperar? ¿Quiénes son las personas que recuperan y por qué lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Las recuperaciones hay fincas que tenían personas no indígenas, se metieron al territorio. Nosotros hicimos todo un estudio, digamos, de las ocupaciones ilegales que se han hecho en el territorio. Entonces, digamos que como venía llegando una carretera interamericana, ¿verdad? En el país, así venían llegando gente cerca del territorio. Y entonces a muchos de los compañeros que eran dueños de esas tierras las fueron sacando con violencia, ¿verdad? A balazos, agresión física o lo que sea. Váyase de aquí o si no te morís y todo lo demás, ¿verdad? Entonces no les quedó otra que irse como pues metiéndose más hacia las montañas y todos esos territorios que hoy, por cierto, se conoce, por ejemplo, Buenos Aires es un cantón que no es territorio, pero todo ese cantón era un territorio indígena, era nuestro territorio. No hace mucho, 1948 por ahí, imagínense, ¿verdad? Hace muy pronto. Y, por ejemplo, o si no, se daba que como pues llegó la supremacía blanca, entonces es como, mira, te cambio 10 hectáreas de tierra y te doy una montura, o te doy un caballo, te doy un perro, y si no lo aceptas, simplemente pues ya sabes qué es lo que te toca, ¿verdad? Te puedes morir. Y entonces hemos encontrado en todo esto que nosotros hemos encontrado fincas de 30, 40, 50, 100, 200 hectáreas cambiadas por 50 colones, que bueno, inclusive en ese tiempo era mucho menos, ¿verdad? Cosas que no tienen ningún valor, totalmente, tierras que fueron totalmente robadas, diría que tal vez queda poquito la palabra, fueron arrebatadas y de esa manera se apropiaron de casi la mayoría de tierra. Bueno, como les digo, más o menos como el 40%, quizás menos, está en manos nuestras. Ahora bien, entonces cuando pues hicimos todo este pequeño estudio nosotros, la organización, lo que se empezó a ver es como, bueno, allá hay un usurpador no indígena, ¿verdad? Tiene tantas hectáreas y nosotros ya nos estábamos quedando sin tierra, entonces bueno, no tiene derecho, se le notifica a la persona que el territorio va a ser efectivo, la recuperación de sus territorios, que mira, no tiene derecho porque ante la cuestión jurídica pues no corresponde nada. Y entonces nosotros íbamos al terreno que también, por cierto, no estaba habitado. En su mayoría las tierras se utilizaban para ganadería, ¿verdad? Más que todo para ganadería. Entonces íbamos al terreno, pues ingresamos al territorio, ahí nos manteníamos y pues se le daba comunicación al gobierno, al estado de que íbamos a llevar un proceso como esto y que estaba en la obligación de devolver esas tierras, pero que no lo ha hecho y que tenía que proteger al territorio tal como tiene que ser, ¿verdad? Como estaba obligado a hacerlo. Pero nada de esto sucedió. Entonces entonces empezó a generar una violencia hacia la gente. Entonces ahí fue donde se dio que hay personas baleadas, cortadas, macheteadas, golpeadas, violencia psicológica, de todo tipo de violencia que ustedes se pueden imaginar, de eso ha habido. ¿Por qué? Porque la única manera de que, por ejemplo, ahorita tengamos nuestro territorio es haber logrado todo eso, ha sido de la manera de la organización, ¿verdad? De poner el cuerpo para que de esa manera es la única que hemos podido recuperar la tierra, ¿verdad? Y si me preguntan, por ejemplo, hasta el día de hoy, si el Estado ha devuelto cuánta tierra, no ha devuelto ni una sola hectárea de tierra al día de hoy, más de 40 años después de existir
una ley y más de 40, más de ¿qué? No sé ni cuánto, desde que se firmó el convenio en Costa Rica, que fue en 1992, pero es 92 de diciembre, ¿verdad? Y todo sigue igual, ¿verdad? Entonces, y todo ese proceso pues fue muy violento y de hecho, bueno, creo que llegó al punto máximo con el asesinato de Sergio, porque a Sergio lo asesinan dentro del territorio en un acto pues ya premeditado, ya planeado, y todo porque él era pues era una de las personas, en este caso así como ya más específica, de lo que él era muy bueno para la cuestión de leyes, y era todo lo denunciaba, todo lo escribía, y entonces eso como que molestaba, porque uno de los principales factores que teníamos en contra era que el Poder Judicial, un poder de la República, del Estado, era que operaba, por ejemplo, para amedrentar a los compañeros y a nosotros mismos, ¿verdad? Pues yo soy una persona que ha tenido muchos procesos judiciales y tiene todavía, y es como, ustedes están en una finca, mira, esta finca es robada, entonces le vamos a llevar un proceso de usurpación porque ustedes están robando esta tierra. Entonces ese proceso lo hemos pasado muchos de nosotros y es como, ¿cómo nos van a denunciar por usurpación si nosotros somos los dueños de esta tierra? No solo porque una ley lo dice, ¿verdad? Y ese proceso, Sergio estaba muy metido en todo esto y todo lo que hizo, por ejemplo, llevó a que esos procesos se fueran ganando poco a poco, a demostrar que esa tierra era de nosotros, ¿verdad? Inclusive eso es tan absurdo que nosotros tenemos que demostrar que esta tierra es nuestra, ¿verdad? Y él era muy bueno para esto, entonces es como quien dice, lo identifican y entonces hay que matarlo porque hay que callarlo, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que sucedió y hasta el momento pues no ha sucedido absolutamente nada, ¿verdad? Y, y yo creo que esa realidad se empezó a hacer más grande, ¿verdad? Luego con el asesinato de Jerry Rivera en Terra, otro pueblo, y en los otros pueblos también han habido violencia, pero no ha llegado a más, tal vez a un asesinato, pero que han habido intentos de asesinato, claro que sí, han habido detenciones arbitrarias, claro que sí, procesos judiciales totalmente absurdas, claro que sí hay. Y desalojos, intentos de desalojos, que un tribunal ordene un desalojo a compañeros y compañeras dentro de los territorios, es algo común, pero en el proceso por dicha hemos peleado y Sergio, por cierto, era uno de los que más peleaba, pues defender ese derecho como sea, utilizando las herramientas del Estado para eso mismo. Y a pesar de eso se sigue dando. Y a pesar de que, pues a veces por eso nos parece tan absurdo que existen, nosotros diría que buenas herramientas judiciales o leyes, por ejemplo, que dice que no se le puede llevar un proceso de usurpación a una persona indígena en este caso. Pero a pesar de eso, el Poder Judicial sí ha levantado un cargo de usurpación. Y tras reclamos y reclamos al día de hoy, entonces se han abstenido de no levantar ningún cargo como este. Pero ya para qué, ¿verdad? Entonces todo esto pues es como la realidad que vivimos más que todo en el sur y que hemos estado pues bajo una opresión continua, sobre todo, bueno, en el caso mío, el pueblo está muy cerca de otro territorio que es ya no indígena, y entonces es como continuo, ¿verdad? Es como cuando tenemos que salir del territorio muchas veces necesariamente, entonces es como cuando se lleva la recuperación de tierra y todo este reclamo de los derechos y que inclusive se fue, por ejemplo, a la Asamblea Legislativa, un grupo de compañeros, incluido Sergio, fueron ahí y todo.
Entonces usted va a la tienda, al supermercado y todo, y entonces, ustedes son los indios que están peleando tierra allá en Salitre, y eso se daban todo, y se da aún todo. La gente ya identifica quién es quién, ¿verdad? Pues entonces esa es como la realidad que tenemos pues en el Pacífico Sur, y ahí seguimos, ¿verdad? Ujú. Creo que esto que comentaba al final digamos, del rechazo que se genera hacia el pueblo hacia los pueblos del sur que recuperan tierra, es como común, o también era común escuchar así como, mira, no vaya por el sur porque ahí pueden matarte o algo así. Entonces habían varios bandos, pero lógicamente como el Estado no necesariamente apoyaba pues a los pueblos indígenas, entonces creo que alrededor del país también se escuchaba así como, esos son los indígenas que andan peleando, básicamente. Y al ser del Caribe, siempre decían que como, es que los del sur son muy peleones y así, entonces siempre lo tachaban. Creo que así fue como decidir al sur, para ver la realidad pues con mis ojos, porque muchas veces llegaba incluso instituciones o lo que sea y era como, mira, cuidado, van por allá porque allá pelean mucho y así. Entonces creo que ese discurso lo utilizan mucho para tratar de como de ejercer poder sobre el Caribe, porque siempre es como, no, ustedes no son tan peleones. Entonces eso hace que lo que pasa en el Caribe se trate de callar. Por ejemplo, todo el tema de violencia. Yo crecí con violencia, digamos, a mí me pegaban y así a mi hermano. Recuerdo que una de las primeras veces que fue al colegio, que quedaba en el límite, lo agarraron y le pegaron por ser indígena. Y el director, llegó y denunció ante el director del colegio y le dijeron, no, pues te vamos a sacar boleta y te expulsamos del colegio por... Ajá. Entonces siempre es como, no, pero ustedes son pacíficos, entonces no alzan la voz ni dicen nada, ni... Ajá, sí. Entonces siempre tratan de apagar todas las voces de las personas del Caribe y tratar de institucionalizar cuando alguien está pues hablando. Y por ejemplo, por la parte de Matina para adentro hay mucha violencia actualmente todavía. La vez pasada habían botado un puente para que los indígenas no pudieran salir del territorio y así, pero es algo que a nivel nacional trata de esconderse para que no salga a la luz y siempre siga este mismo discurso. Y en parte, por ejemplo, yo vivo en un territorio que pertenece al cantón central de Limón, de la provincia, y es simplemente abandonado después de las empresas bananeras. Hay que cruzar todas y al final está el territorio. Incluso en Costa Rica, yo digo, por ejemplo, que soy de Tai, o a veces lo conocen como Tainí. No tienen la menor idea de dónde queda eso, ni siquiera saben que en Limón hay territorios indígenas. Es como, pero los indígenas solo están en Talamanca. Es normalmente como lo que se piensa popularmente, y creo que se genera un discurso en muchas partes del país, así como violento hacia los pueblos indígenas. A mí me han llegado a decir como, no, pero ¿por qué? Fulano de tal piensa, ¿verdad? Que ¿por qué no agarran a todos los indígenas y los meten así como en una isla y ya ¿por qué no utilizan la tierra o cosas así? Que toda esta tierra se está perdiendo, ¿por qué no la agarramos y sembramos? Que son unos vagabundos o así, digamos. Es como el pensamiento que muchas veces se hace popular a nivel país, en donde no digamos, en donde a veces donde hay indígenas de colinda también, entonces se genera mucha discriminación, y es triste porque hace rato comentábamos que, por ejemplo, en los museos uno ve piezas del territorio, digamos, como pertenecientes a estos pueblos, y dice, los cabécares se organizaban así como si ya hubiéramos desaparecido, o los bribris, lo que su forma de organización era de tal manera, su creencia era. Entonces en los museos incluso se
se sigue este discurso así como de que, existían, hablaban, y por ejemplo en mi casa, muchísima gente baja y se queda ahí, a veces bajan de una semana de camino, caminando con niños o así, a veces se quedan hasta 1 o 3 meses en mi casa. Y son personas que tratan de bajar y ni siquiera saben hablar español o así, entonces les cuesta más comunicarse. Pero creo que también por eso el pueblo cabecar se ha vuelto muy cerrado en compartir información, porque por lo mismo que decía Lesner, que al compartir información tratan de más bien como desvalorizar la cosmovisión y la cosmogonía bribri cabecar, y creo que entran desde diferentes puntos por ejemplo, de la institucionalidad, aunque también siempre todos están como así de que no aceptemos ningún proyecto, ojalá, porque normalmente cuando viene un proyecto social es con una intención de por medio, una intención de tratar de colonizar el pensamiento y así, y entonces sí se sabe que pues todo esto está colonizado, o incluso muchas veces es como, mira, es que como son inferiores o así, entonces tratan de hacer creer a uno que uno es inferior por ser indígena, y pues esa es como una de las resistencias que tenemos pues muy presentes, bueno, están creando tal institución indígena para que nosotros tomemos las decisiones, pero qué tanto en realidad es para que nosotros tomemos las decisiones o es para controlar pues la forma de organización interna de los pueblos. Y entonces se trata lo que se ha tratado es como de separar la parte política y todo eso. Y sí, por ejemplo existe dentro de mi territorio, existe la Asociación de Desarrollo Integral, pero eso se ve como prácticamente como una institución de gobierno política y así, pero no se ve como que represente la población. En realidad no es un representante para la gente, es como, sí, es el presidente de esa asociación, pero no es como un representante que en realidad tenga peso, o que sea electo una representatividad real o cultural o así. Y sí existen como los representantes culturales son otras personas, los mayores y así. Y cuando digo mayores no se refiere solamente a la edad, sino pues personas que tienen estos cargos. Y bueno, en este caso, digamos, yo diría que, más en general, todos los territorios están usurpados, digamos, la mayoría están usurpados. Lo que pasa es que se utiliza mucho la institucionalidad para poder pues mantenerlos ahí calladitos y entretenidos, y lamentablemente diría muchas veces que hay personas indígenas, ¿verdad? Como en todo lado, yo creo, que le siguen el juego al gobierno, ¿verdad? Hay muchos, hace poco comentábamos que hay muchas figuras dentro de los territorios que fue una figura política de salir del territorio o del país, inclusive, y por allá pues andan, no sé, pidiendo proyectos, ayudas, fondos, lo que sea, pero son personas que al menos yo conozco bastante del entorno político allá, y yo digo, ¿y este señor, esta señora, de dónde salió? Yo no lo he visto. Pues yo no lo he visto defendiendo su territorio, sus derechos, pues sí, la verdad que desconozco, ¿verdad? Entonces uno ve muchas de estas figuras y es como muy extraño y a veces un poquito compleja, porque entonces cuando mucha gente en otros países escuchan estas voces, le creen, y entonces se sigue afectando los territorios al no darle la voz a las personas que realmente sí son parte de los territorios y que defienden todos sus derechos y todo, pues practican todo entonces la realidad del país es bastante difícil. Bueno, ahorita es súper difícil, diría yo, porque el presidente actual no ha querido reunirse con los territorios así en un, ¿cómo le digo?, en un marco de respeto. De hecho, el presidente es conocido por ¿cómo le diríamos?, una actitud agresiva, autoritaria, una actitud totalmente irrespetuosa y burlesca. O sea, inclusive hace poco fuimos donde unos compañeros en Zigzaola, el lado Caribe,
y ellos totalmente nos conversaron de que, por ejemplo, los invitaron a la casa presidencial y el presidente en una de esas hizo un comentario después de saber que de dónde venían y todo lo demás, y entonces el presidente hizo un comentario como de, ¿a ustedes dónde son? De Malecu, y sabiendo él que eran noves, ¿verdad? Entonces es como, esos comentarios lo hace tan burlescos y que los compañeros dicen que ellos salieron muy enojados. Bueno, nosotros después le dijimos, por eso a ustedes nadie los tiene ir a casa presidencial, si ahí nosotros ni nos asomamos, porque es ese trato que siempre se ha dado desde que llegó este gobierno. De ahí, si hablábamos más de política, de todo, por ejemplo, se supone, bueno, no se supone, está escrito en un bendito protocolo que tenemos que hace la CIDH, que tampoco es que le creemos mucho, porque son pues igual instrumentos tomados por gente interesada, con muchos intereses y demás. Pero bueno, utilizando eso, el protocolo dice que el Estado tiene que conversar con los pueblos involucrados en estas medidas cautelares y que tiene que llevar como mínimo reuniones mensuales o como mínimo buscar una reunión bilateralmente, digamos, de esa manera. Y este gobierno no lo ha hecho, a pesar que ya lleva ya varios rato en el gobierno. Y parece que no está interesado en otras cosas. Más allá de eso, se ve que hace poco, de hecho hace unos días, el mismo presidente de la República se fue a otro territorio, por ejemplo, Rey Curré, dice que a inaugurar un colegio o el terreno de un colegio que no sé qué, no sé cuánto, bueno, y además de eso pasó al sur a inaugurar otras obras y ¿cómo es? A llevar proyectos y todo esto. Entonces se ve el desinterés totalmente y claramente de cómo el gobierno está operando, y eso no solo con los territorios en el sur, sino en el norte igual, porque tengo contactos también con los compañeros del norte, indígenas del norte, que conversan lo mismo, ¿verdad? También existe, por ejemplo, el hecho de que hay personas dentro de los territorios o grupos que quieren recuperar sus tierras, pero que tienen mucho temor, porque ya han visto lo que sucede. Y, por ejemplo, ahorita, recién en enero se archivó el caso del compañero Sergio Rojas y quedó en la total impunidad. Y uno de los factores es que el Poder Judicial dijo que era muy difícil geográficamente, que no había pruebas, no sé qué, no sé cuánto, pero sí había pruebas. Lo que pasa es que yo, como uno de los directamente involucrados, pudimos ver en el expediente de Sergio que dice que los investigadores fueron a investigar otra cosa, no investigaron el asesinato. Yo no soy investigador, pero aún así estoy viendo que, o sea, ¿por qué investigaron estos asuntos que no tienen nada que ver con el asesinato? ¿Verdad? Eso es algo tan increíble que no solo el abogado que llevaba el caso, sino todos los abogados que al menos han podido leer eso, dicen que eso es absurdo, ¿verdad? Eso es totalmente absurdo. Entonces, si tenemos ese panorama de impunidad, y no solo en eso, porque tenemos muchos procesos judiciales, los demás compañeros, eso es como un claro mensaje para los otros territorios de que si te metes en algo como esto mucho, pues puedes terminar muerto, ¿verdad? Y ahora bien, bueno, yo sé poquito de la realidad, por ejemplo, en este caso de otro territorio que es Quecoldi, que lo que yo sé es que a ellos, a una parte de la tierra, se le tiene que devolver y no hay otra forma, que es un pedazo de tierra que ellos han reclamado, y a pesar de que la más alta corte del Estado ha dicho que tiene que devolverse, adivinen, no se ha devuelto. No se ha devuelto. Entonces, esa realidad del país así actual es la que tenemos nosotros. Y mientras tanto, bueno, creo que ya estábamos conversando un poco hace un momento de que entonces se está utilizando mucho la institucionalidad para callar mucho. Bueno, en el territorio de Salitre
Hay muchos proyectos de vivienda, para turismo, para calles, ¿verdad? Hace poco se vio que eran elecciones municipales, entonces pasaron raspando la calle, a la gente se le da bonos de vivienda porque, puchica, es que sí lo ocupan, que Limas, Limas es como pues una institución del Estado que brinda ayuda a veces económicas y así, entonces pues, hay que darle ayuda a esta gente porque de ahí son indígenas y no sé qué, entonces hay que ayudarlos. Usted ocupa, ¿qué te puedo decir? Ocupas criar chanchos, claro, te ayudamos, gallinas, claro, te ayudamos a hacer todo esto, ¿verdad? Entonces eso nosotros allá le llamamos el paternalismo y el asistencialismo que se da del Estado es mucho, y entonces muchas veces lamentablemente muchos compañeros dicen, claro, está feliz con 10 gallinas y no sé cuántos huevos, ¿verdad? Y entonces ya no, se le olvidó que estaba luchando por algunos derechos y se le olvidó que había que ir a alguna protesta o algo como eso. Entonces es muy difícil porque realmente ahorita el Estado ha estado inyectando mucho dinero. Por ejemplo, las acciones de desarrollo reciben dineros de PCA, que son de pago de servicios ambientales, que es el parte de tierra que se conserva para el aire que se vende a otros países, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, hace poco creo que vi que al país le estaban dando como 10 millones de euros o dólares, algo así. Y de todo eso se va, y al final a los pueblos, después de un proceso, a las personas no se le da nada y queda por ahí en el camino. Y totalmente, y sigue el despojo, ¿verdad? Y no solo eso, sino que a muchos territorios, ¿cómo es? A esos terrenos que están bajo esos programas, entonces resulta que ya usted no lo puede usar, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces eso es, como le digo yo, otra herramienta, el famoso Red Mat, ¿verdad? Eso es una herramienta para seguir despojando los territorios. ¿Por a cambio de qué? $5 por hectárea, por año. Sí, se supone que son como $18 y al final pues que se le paga que se le paga el otro, llegan como 5 aproximadamente. Pero sí es básicamente a cambio de que no toques eso por 5 años o algo así. Entonces, por ejemplo, si necesitas ir a sacar un árbol o lo que sea, cazar un animal, entonces no puedes tocarlo porque eso está dentro de pagos por servicios ambientales, y los pagos por servicios ambientales incluyen un montón de cosas, como el oxígeno que se vende para el norte, digamos, para los países del norte, que son países que explotan, como Estados Unidos, todos estos, Europa y todos estos, que generan pues muchísima contaminación. Entonces dicen, bueno, a cambio de la contaminación que yo genere, vamos a darles un poquillo de plata para que ellos conserven, que ellos no toquen sus tierras, sus árboles, el oxígeno y todo, y entonces compensamos todo el daño que hacemos por aquí con eso que está por allá. Pero al final de cuentas, lógicamente el ambiente que está, por ejemplo, en Costa Rica no es el mismo que va a estar en Canadá, no van a ser las mismas especies, todo es completamente absurdo simplemente guiarse por eso, porque bueno, entonces tira tanto oxígeno y el otro que tira el mismo oxígeno, y entonces pagamos por eso. Pero también, como la parte que mencionaba de los proyectos de ayudas sociales y eso, lo que se trata sobre todo es como de victimizar a las personas indígenas, así como decir, es que vos necesitas, sos víctima, entonces tenemos que ayudarte, porque usted no puede hacer las cosas por sí solo, entonces tienes que tener asistencia mía para que puedas cuidar gallinas, por ejemplo, o para que puedas cuidar cerdos o lo que usted quiera. Entonces, es como esa parte de tratar de meter este pensamiento de, bueno, tienen que depender
de nosotros para poder sobrevivir, y al final sin nosotros no pueden sobrevivir y crear dependencia, pues así. Y en cuanto al territorio, sí, es muy, muy fuerte porque, bueno, mi abuelo me contaba que cuando él era joven, niño y así, gran parte de lo que ahora no es territorio era territorio. Y él vivía ahí, sus abuelos y todo, y al final llegó un señor y le dijo, bueno, toda esta montaña se la cambio por una vaca, pero con un arma en la cabeza, ¿verdad? Entonces era como, pues, ¿qué hago? Sí, entonces al final muchas veces tuvieron que ceder, y esta parte de crear territorios indígenas, lógicamente tiene intereses por detrás, porque por allá de los 50 era como, en Costa Rica, pues la ley era el que chapea, eso es suyo. Entonces al final todas las personas no indígenas iban chapeando y tenían muchos hijos para poder abarcar bastante cantidad de terreno, y al final después querían implementar, por ejemplo, la energía hidroeléctrica y no tenían ríos. Entonces fue, bueno, tenemos que reforestar de nuevo. Entonces creamos territorios indígenas y lugares así para que pues haya ríos y podemos generar energía y todo eso. Entonces se trató de devolver unos pedacitos, y el resto que había pertenecido a territorios anteriormente fue como, bueno, estos son lotes baldíos, y por ejemplo, ahí cerca de mi territorio hay gente indígena de otros lados que fue como, ay, usted necesita terreno, véngase para acá, aquí estamos regalando. Y así, entonces ahí como metieron cualquier persona en esos terrenos, y no se les devolvió, por ejemplo, a los territorios indígenas. Cosa que, bueno, no fue hace tanto tiempo, o sea, mi mamá estaba pequeña. Mi mamá tiene 43 años y estaba súper pequeña, y entonces no fue hace tanto que ocurrió eso. Y sí, o sea, temas petroleros, por ejemplo, que actualmente hay una moratoria y así, pero al final de cuentas siempre por debajo de la mesa existen todos estos temas de intereses, de minería, de todo eso. Entonces pues si se trata de decir, bueno, le damos esto, al final es un mínimo, pero los intereses de gobierno son súper altos comparado a lo que se le da, y se trata de victimizar para hacer creer a los indígenas que pues no pueden. Y como pues la ley dice que la tierra está a nombre del Estado, la escritura, y de los territorios indígenas, al final utilizan eso porque uno no puede llegar y presentar una escritura y decir, va, esto es mío, porque la escritura la tiene el Estado. Entonces no es como tan fácil, y por eso tiene 46 años de que salió esta ley, y llevaba pues muchísimos años de estar tratando de recuperar estas tierras usurpadas, y no se podía porque el Estado simplemente no hacía nada, y es quien tiene los papeles de la escritura de los territorios indígenas. Sí, y curiosamente los territorios indígenas están a la par de las áreas protegidas y eso. Y hay muchos intereses como de por medio, pero al final de cuentas no es necesariamente como que se diga, ay, sí, tenemos, bueno, la típica hablada, tenemos una deuda histórica con los pueblos indígenas y tenemos que apoyarlos, pero en realidad es solamente una hablada política en donde pues hay muchísimos intereses detrás de eso. Bueno, yo quisiera, sí, con todo el respeto que les tengo a los pueblos también, mencionar algunas cosas, sobre todo pensando también en las personas que nos escuchan, ¿no? Como en algunas pues semejanzas que también podemos ver en el territorio, ¿no? Y por ejemplo, una cosa que a mí me impactó mucho, que bueno, que igual lo conocí y me pasó por otras cosas, pero por ejemplo, cuando mataron a Sergio, es asesinado un mes después de que mataron a Samir Flores en México, ¿no? Y lo matan de una forma muy similar, o sea, él estaba solo en su casa de noche, y llegan a su casa y le disparan, creo que eran como 15 disparos, si no me equivoco, ¿no? O sea, también hay un odio muy fuerte hacia Sergio, ¿no? No es como que le dan un tiro de gracia, sino es que hay ensañamiento, ¿no? Y por eso es que también el Estado también dice como, ay, es que no hay testigos, era de noche, nadie lo vio
Nadie vio a quienes salieron de su casa, y los compañeros y compañeras lo que cuentan es pues que lo que escucharon fueron los disparos, y esa es la alerta que se emite y luego lo encuentran. Ya era, según yo entiendo, el segundo atentado contra Sergio. Ya lo habían intentado matar, tengo conocimiento de una vez anterior, ¿no? Igual por disparos, y como lo comentaba Lesner, justo cuando él estaba entrando al territorio una vez, que conlinda con un pueblo que también es muy, muy, muy racista, extremadamente racista, un pueblo como Buenos Aires, lastimosamente, pese a que en ese mismo territorio conviven por lo menos 5 pueblos diferentes, y incluso hasta Naciones Unidas reconoce ese territorio como de los más multiculturales, pluriculturales en el país, ¿no? Porque conviven todos estos territorios y al mismo tiempo es una de las zonas más racistas del país. Y como comentaba Lesner, ya va a ser un mes casi de que archivaron el caso de Sergio. No hubo ni siquiera inició un juicio, todo quedó en la parte investigativa. Más sin embargo, por ejemplo, el mismo Sergio fue preso por entre 6 a 7 meses en 2015-16, como a finales del 2015, principios del 2016, y ese caso, por ejemplo, que fue también una acusación por estos temas de bonos de FONAFIFO, le llaman allá, que es todo el tema de conservación, con un supuesto mal manejo, y al día de hoy, estamos hablando de casi 10 años después, ese caso no tiene pieza acusatoria. Eso quiere decir que Sergio fue preso sin siquiera se clarificara cuál era el delito que estaba cometiendo. Y hoy Sergio no solo ha sido asesinado, sino es que no hay ningún responsable por su asesinato y ni siquiera una investigación clara. Antes de que archivaran el caso, sin embargo, un medio de comunicación había divulgado información del caso, cosa que es ilegal, no debería por qué suceder eso, no es, en teoría es información que incluso está resguardada por el mismo Estado, y revelan información de quienes ya el pueblo sabía quiénes posiblemente habían sido los las personas, los autores intelectuales, ¿no? Que llaman a quienes se les ocurre matar a Sergio, ¿no? Ya el pueblo los había identificado y son los mismos ocupantes ilegales que al día de hoy se siguen señalando como ser los más peligrosos. Estamos hablando de Víctor Zúñiga y de Edwin Guevara Mora, que también son responsables de amenazas de muerte, de usurpación. Por ejemplo, la familia Zúñiga tienen todo un negocio de turismo de las partes más altas de Salitre, que son territorios, por ejemplo, que no se han podido recuperar porque requiere, pues aumenta la peligrosidad, ¿no? Están más lejos también. Y Edwin Guevara Mora incluso ha sido denunciado, por ejemplo, por rociarle agroquímicos a una compañera adulta mayor del pueblo, ¿no? Una compañera que recuperó junto a su familia ese terreno. Y así podemos mencionar muchísimos casos de violencia. Hay compañeros que, por ejemplo, han sobrevivido ya por lo menos a 2 intentos de asesinato. Estoy hablando de un compañero del clan Tubulhuac, si no me equivoco, Minor. Minor ha sobrevivido por lo menos a 2 intentos de asesinato. Uno ha recibido 2 disparos en 2 de sus piernas. Es un compañero que, por ejemplo, al día de hoy sobrevive con esas balas dentro de su cuerpo, le cuesta moverse, es difícil que trabaje, por ejemplo, y sigue con diferentes casos judiciales, y las mismas autoridades son las que promueven que tenga que salir del territorio, que cualquier diligencia judicial tiene que ser en Buenos Aires, y es una persona que, por ejemplo, no puede andar en bus público, no puede andar en un taxi, por ejemplo, cualquiera. O sea, es una persona que es constantemente amenazada de muerte y que ya ha sobrevivido a dos atentados contra su vida, ¿no? Uno incluso utilizaron un hierro caliente para marcar ganado, lo utilizaron para amedrentarlo a él, ¿no? Por mencionar uno de los muchos ejemplos.
Y otra cuestión que es muy importante, que tal vez no sé si quedó clara con el tema de las medidas cautelares que interpone la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estas medidas cautelares se hacen sobre todo por el clima de riesgo que existían en 2 territorios en particular, en Salitre por el proceso de recuperación de tierras y en el territorio Brorán de Terraba por el tema de la resistencia contra el proyecto hidroeléctrico de Iquís, que también era vendido como, y quedó real, que iba a ser la represa hidroeléctrica más grande de Centroamérica, ¿no? Entonces los compañeros y compañeras deciden que no van a hacer esto, ¿no? Porque no solo era que iban a inundar varios territorios, sino que iban a desviar varios ríos y otras cuestiones. El pueblo Brorán se levanta y pues no. Llega a Naciones Unidas, no hacen como toda esta investigación, incluso Naciones Unidas establece que la hidroeléctrica no puede haber porque ni siquiera puede haber un método de consulta al pueblo, porque el pueblo está lleno de personas no indígenas. Entonces no puede haber consulta si primero el territorio está compuesto por personas del pueblo, ¿no? Si no está ese sentido, no hay forma de cómo hacer una consulta real, porque la gente del pueblo no está ahí, ¿no? Y a partir de eso, la Corte Interamericana pues establece medidas cautelares y obliga al Estado costarricense a hacerse cargo de esas medidas, ¿no? Está obligado por una instancia internacional a proteger la vida de estos pueblos, el pueblo Brorán de Terraba y el pueblo Bribri de Salitre, ¿no? Dejando a otros compañeros y compañeras que también están en procesos de recuperación fuera. Y el gobierno actual, que de todas formas los gobiernos anteriores no fue que hicieran demasiado, pero por lo menos existía este canal de diálogo, ¿no? Había una persona encargada, se sabía que a tal funcionario se les iba a dirigir pues las demandas, o con él era que se establecía este diálogo. Este gobierno lo que hace es que crea una comisión interinstitucional conformada por varias instituciones de justicia, la que regula las acciones de las asociaciones de desarrollo integral, la policía, varias instituciones forman parte de esta comisión. Esta comisión inicia a trabajar, hace varios diálogos en territorios, los diálogos invitan a personas no indígenas, no consultan con ninguna organización propia y más bien lo que generan es una confrontación, ¿no? O sea, en menos de 6 meses de trabajo lo que hay en territorio son reuniones con personas no indígenas, compañeros y compañeras viendo a sus agresores, pues sí, demandando también derechos que no tienen, porque la ley es muy clara, después del 77 no hay, si compraste una tierra después del 77 tienes que tener conocimiento de ley y sabes que los territorios indígenas son inalienables y que las personas no indígenas no tenemos derecho pero ni a 1 metro de esa tierra, ¿no? Entonces si compras después del 77, el Estado nada más tiene que llegar y desalojarte y sin devolverte nada porque atentaste contra la ley, ¿no? Y lo que está haciendo esta comisión interinstitucional más bien es como casi que decir que todos los ocupantes ilegales son de buena fe y se lavan las manos diciendo, ay, no hay suficientes recursos, ¿no? Y, por ejemplo, ahí es muy importante mencionar una de las reuniones que tuvieron en el sur, supuestamente en este diálogo, donde se levanta el asesino del segundo compañero que es asesinado, que estamos hablando de Jerry Rivera, Brorán, del territorio Brorán de Terraba, que él es asesinado el 24 de febrero, 24-25, si no me equivoco, de febrero del 2020, antes de la pandemia, que igual lo matan porque, bueno, en un contexto de recuperación de tierras, que su pueblo hizo varias recuperaciones en su territorio, y a él se lo encuentran solo en la calle, lo golpean, lo agarran de la espalda y le dan 5 tiros por la espalda y al final la persona que lo mata se entrega a las autoridades y lo que dice es que fue un acto de defensa propia, ¿no? Cuando incluso ellos mismos, las personas que estaban cometiendo el ataque en ese momento, grabaron el asesinato, o sea, habían pruebas visuales de que incluso cuando lo matan, Jerry ya estaba, luego pues las pruebas que les hacen después del asesinato, ¿no? Identifican, y eso sale en su juicio, que ya cuando a él lo matan ya estaba pues sumamente golpeado, ya ni siquiera se podía defender, o sea, era completamente innecesario
sea, ya estaba reducido ya estaba muy imposibilitado, ¿no? Y lo matan justo en este clima de odio, de que no sé, les dieron el banderazo, ¿no? Ay, es que estos indios recuperaron 5 tierras, entonces hay que ir a sacarlos de ahí, y en ese momento lo matan, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de 2 casos particulares y de los más extremos, ¿no? De violencia, pero también de la inoperancia del Estado, porque ya para ese momento el Estado tenía una responsabilidad directa con estos pueblos, y justamente son estos 2 pueblos quienes tienen personas asesinadas, además de todas las amenazas que recibieron antes, ¿no? Pero entonces el asunto con este gobierno y en sus giras y sus diálogos que hacen, por ejemplo, el diálogo que no se sabe por qué se reúnen en Buenos Aires, fuera de territorio indígena, se reúnen con una organización que está conformada por ocupantes ilegales y personas afines, que incluso se hacen llamar como Asociación Multiétnica y Pluricultural de Buenos Aires. Y ahí se levanta el asesino, toma el micrófono, se lo pasa, de hecho, otro ocupante ilegal, muy reconocido por el pueblo Cavécar, Miguel Vargas Mata, le pasa el micrófono a Varela, y Varela dice abiertamente en una reunión que estaba siendo transmitida en vivo por Facebook que él fue el asesino de Jerry Rivera. Mientras él hace esa confesión, la gente empieza a gritar, empieza a aplaudir y empieza a celebrar el asesinato. Y las autoridades del gobierno, habían policías ahí y nadie hace nada. Y lo que dicen es como que ya es un caso judicializado, que más bien en enero va a ser el juicio. Eso estamos hablando de agosto del 2022. El año pasado, efectivamente en enero se hace el juicio, hasta los policías dan, y lo digo porque justo unos compañeros estaban transmitiendo el juicio por redes y escuché a los mismos policías diciendo, no, es que los policías mismos identificaban, ¿no? De que ya Jerry había sido, cuando lo matan ya estaba pues sumamente golpeado y demás, identifican que incluso hay un rastro de sangre, o sea que a Jerry lo matan y todavía lo arrastran un rato, y le identifican golpes después del asesinato, o sea como que identifican un montón de cosas, y incluso la misma fuerza pública, el ente policial, reconoce que todo ese desastre que estaba ocurriendo en ese momento era porque habían recuperaciones. Entonces reconocen el contexto político. Y al final, ese juicio, el asesino es condenado a 15 años y 16 días por una amenaza de muerte a la única testigo del asesinato, que es Melissa, una compañera también Broran. ¿Y qué sucede? Eso ya tiene un año, a principios de febrero del año pasado, y en julio otro tribunal decide absolver al asesino. Y a la fecha de hoy está impune, ¿no? Y unos meses después, no, eso pasa en junio, julio, 6-7 meses después, archivan el caso de Sergio, ¿no? Entonces, creo que esto es importante mencionarlo en términos de que si bien estamos hablando de ocupación ilegal por personas individuales, terratenientes y que quieren hacer negocio con la ley, pero que están siendo protegidas por todo un aparato institucional y de diferentes formas, ¿no? Tanto la justicia, tanto el ejecutivo, que incluso las únicas veces que va el ejecutivo al territorio es a negociar cómo se detienen las recuperaciones, ¿no? O sacan un monto de, bueno, es que no, un día dijeron tenemos 1000 hectáreas para mover a gente no indígena a los territorios, no dicen dónde, no dicen cómo lo van a hacer, no dicen quiénes, cuando por ejemplo los pueblos sí tienen identificados y le han entregado al gobierno y le han dicho, bueno, necesitamos recuperar estas y estas fincas porque estas y estas fincas son prioritarias porque estos señores son nuestros principales agresores. Y el Estado tiene esa información, se le ha entregado. Hay un plan de seguridad que los compañeros y compañeras construyeron de acuerdo a su cosmovisión, a su cosmogonía y a sus necesidades particulares. Ninguno de los gobiernos llevan, bueno, desde el 2015 para acá, tres administraciones diferentes, ninguno de los gobiernos ha hecho caso a estas demandas, ¿no? Y pues eso por mencionar algunas cuestiones que yo creo que son importantes, ¿no? No estamos hablando únicamente de un
conflicto, como muchas veces lo quieren hacer pasar, ¿no? Como si fueran campesinos y campesinas humildes con 2 hectáreas que están peleando con pueblos originarios, cuando estamos hablando de gente que tiene eso, por lo menos 50 hectáreas, 100 vacas, que es así como de cuál persona que pertenece a un pueblo tiene la capacidad económica para conseguir 100 vacas, ¿no? Y quién de pueblo piensa de esa manera, ¿no? Conociendo los daños de la ganadería extensiva. Entonces hay una responsabilidad política muy importante, hay incumplimiento por parte del Estado y también hay complicidades muy claras, ¿no? Los compañeros no solo en una ocasión han identificado pues que la policía se hace presente en el lugar, pero llega a proteger a los no indígenas, ¿no? Entonces estamos hablando de un conflicto, sí, entre actores muy identificados, pero también pues apoyados por la institución, por el Estado-Nación, que lejos de proteger pues justo lo que dice que hace afuera, ¿no? Que protege el medio ambiente, que es de los países con una política ambiental fuerte y respetuosa, etcétera, y se reconoce al país como eso, ¿no? Cuando pues no tienen ningún problema con que los territorios indígenas pues no vivan en paz, porque son personas que sobreviven a estos contextos de violencia todos los días de su vida. Incluso el compañero Lesner, ¿no? Por ejemplo, ha sido amenazado de muerte varias veces, incluso fue preso de forma arbitraria porque no cumplió con asistir a una citación judicial, no cumplió por justo temas de salud que no le permitían salir de su territorio, estaba llevando un tratamiento y a él se le detiene por el delito de rebeldía, no se hizo presente al juicio. Y lo detienen, lo pasean por varias horas, ¿no? Para al final solo darle otra citación judicial. Entonces, pero los ocupantes ilegales en otro territorio, por ejemplo, de Chinaquichá, que es del pueblo Cavécar, ellos y ellas tienen varias citaciones, varias demandas judiciales, se presentan ante las autoridades y no llega a la otra parte. Entonces estamos hablando de eso también, de compañeros que son amenazados de muerte, que no pueden tomar bus particular, que tienen que pagar carro privado para salir del territorio, llegan al juicio y la otra parte no llega, pero ellos no cometen el delito de rebeldía, ¿no? Si los compañeros y compañeras recuperadores no se hacen presentes, ahí sí llegan a buscarlos al territorio y se los llevan presos porque son rebeldes, porque no se hicieron presentes al caso, ¿no? Entonces son pues realmente pues toda una maraña de cómo molestarles, hostigarles de diferentes frentes, ¿no? Y las instituciones son completamente cómplices de esa situación. Tal vez, no sé si nos pueden comentar como de las demandas o del momento actual del conflicto o algo que quisieran comentar. No sé, bueno, la realidad digamos, allá, creo que lo que se busca es ver cómo las tierras terminan tituladas al pueblo, ¿verdad? Porque como dijo Reina, están tituladas a la Asociación de Desarrollo, o sea, no son nuestras tierras jurídicamente. Una vez que estén tituladas al pueblo, pues ya sería diferente y siempre nosotros hemos querido, de hecho sí, hace unos años estuvo impulsando una ley de desarrollo autónomo que le pusieron así, que lo que buscaba era que los territorios se le devolvieran las tierras, se titularan en nombre del pueblo, no pertenecieran a nada que tenga que ver con el sistema del Estado, para que nosotros mismos podamos regirnos, organizarnos y bueno, como veníamos y todo, pero que no se logró, ni siquiera se tomó en cuenta en la Asamblea Legislativa, ni siquiera se llevó a esa discusión, ni nada, ¿verdad? Hay varios procesos, no llegó ni a la primera. ¿Y para qué? Porque nosotros queríamos y queremos pues
regirnos. Nosotros somos totalmente capaces de poder organizarnos y todo, y que de hecho eso es una de las cosas que yo siempre digo. Impusieron a las asociaciones de desarrollo en los territorios para decir que ustedes son incapaces de organizarse como pueblo, ¿verdad? Pero por supuesto que nosotros somos súper capaces de organizarnos, y desde esa perspectiva yo diría que lo que queremos es que nos devuelvan nuestras tierras. Nosotros mismos lo podemos cuidar, al menos lo que nos queda, y todo, ¿verdad? Porque creo que en nuestros territorios aún tenemos la posibilidad de tener pues nuestra economía, no sé, alimentaria. Creo que es posible. Nuestra educación también, creo que pues es muy posible y todo. Pero si no tenemos pues esa autonomía que nos imponen, ¿verdad? De la forma que lo ven ellos, pues, creo que no podríamos hacer nada. Entonces, creo que ese es el momento de los pueblos. De hecho, muchos los han visto, no solo en la realidad nuestra del Pacífico Sur, sino en el norte. Inclusive en el Caribe hemos tenido conversaciones con compañeros sobre cómo podemos impulsar, no sé, organizaciones propias para ver cómo podemos seguir en esa lucha y tratar de escaparnos. Lo que pasa es que es muy difícil, de verdad, porque ahorita el Estado está pues usando todos sus tentáculos, y en este caso, bueno, como parte de lo que la compañera Neri decía, era que pues entonces el aparato estatal se vuelve con una opresión, ¿verdad? Allá le decimos, es una opresión sistemática, estructural, ¿verdad? Para que pues definitivamente no hagan nada. Entonces es muy difícil, y yo creo que esa es la realidad en la que nos encontramos. Sí, en cuanto a la institucionalidad, creo que tratan de buscar decir que somos autónomos, pero no tergiversan quizá el término autonomía, y igual pasan por encima con las leyes existentes. Entonces, si hay una institucionalidad que trata de someter a los pueblos a sus intereses propios, y eso es lo que se combate día con día, incluso con la falta de recursos básicos. Entonces, cuando se va a meter algún tipo de recurso básico, por ejemplo, en donde yo vivo no hay agua. En la comunidad donde vivo hay muchos lugares sin electricidad y todo eso. Entonces, bueno, si hacemos para meterle electricidad, tenemos que hacer una calle y tenemos que meterle código para que puedan poner los postes de luz, y entonces así poder decir que esas calles son públicas y puede estar cualquier persona ahí, sea o no indígena. Ajá, por ejemplo, eso hace que la violencia y la drogadicción, el narcotráfico, el secuestro de niños y así, digamos, a varias niñas en el territorio las han perseguido, carros negros ahí y así. Entonces se había tratado de controlar eso, pero ya ahora la Sala Cuarta dijo como no, eso esas calles son públicas, entonces cualquier persona puede ingresar. Entonces no pueden verificar quiénes entran y quiénes no y todo eso. Entonces, al final de cuentas es como una imposición de, bueno, si le damos algún tipo de recurso básico, si ayudamos con esto, entonces pasa a ser parte nuestra. Entonces, por ejemplo, en el territorio hasta la fecha no hay servicio de agua, no hay servicio de recoger basura, en gran parte del territorio no hay electricidad y así. Entonces es como nosotros todavía vivimos de la forma de que hemos vivido toda la vida,
Pero sí, entonces es como para cualquier recurso básico siempre hay un interés de por medio, entonces ustedes verán si quieren algún tipo de esto. Entonces, sí, entonces al final de cuentas, es esta lucha que se está dando desde los diferentes territorios y tratar o sea, tratan de impulsar como ideas raras para poder captar, digamos, la atención de algunas personas indígenas y ponerlas como, mira, esta persona, como decía él, en el territorio bribri, o sea, en el pueblo bribri, agarran una figura y entonces tratan de ponerla como ella nos apoya, entonces ella tiene la palabra y punto. Entonces se trata de utilizar en contra de esto. Seguimos luchando y manteniendo nuestra cultura, nuestra cosmovisión, nuestras costumbres, y aunque es difícil, todavía estamos en la lucha y todavía pues somos algo cerrados para evitar todo esto. Bueno, me parece que ya vamos cerrando y yo creo que pues invitar a las personas que nos escucharon y que vieron este programa a seguir informadas de la situación en Costa Rica. Sabemos que el cerco y la imagen internacional del país pues brilla por sí misma, ¿no? A pesar de que guarde grandes silencios como ahorita con el genocidio palestino o que incluso haya respaldado la invasión a Irak, por mencionar algunos ejemplos que demuestran de que en Costa Rica es muchas cosas menos un país de paz o que promueva la paz. Pues invitarles, ¿no?, a no caer en estas mentiras y más bien a escuchar a la gente de abajo, a la que está resistiendo, y pues que evidencia que estas son pues entre las muchísimas mentiras que nos cuentan. Pueden seguir, bueno, igual luego podemos compartir las redes sociales de las organizaciones propias, que hay varias afortunadamente, ¿no? Y creo que es una fortuna, pese a la violencia que se vive todos los días, todo el tiempo en los territorios. Hay organizaciones propias creadas bajo las cosmovisiones, intereses y necesidades de los pueblos, y también a esa cultura milenaria, y pues que están resistiendo, ¿no? Entonces vamos a escuchar una canción y por hoy nos despedimos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los compas, a Reina, a Lesner, a Cris, a Saúl, a Neri, a Epifanio, que estuvo en los controles. Creo que el programa de hoy estuvo muy interesante porque pudimos también ver similitudes de despojo que hay tanto en los territorios de aquí en México, Ciudad de México, los pueblos originarios que aún quedan aquí, y lo que está pasando en otros lugares del mundo, de América Latina. Pues entonces ahora sí damos fin a este programa con una canción que se llama Anoche mataron a Sergio, pues por la historia que nos acaban de contar del compa. Agradecer el espacio, muchas gracias a los compañeras y compañeros, y esperamos que podamos seguir en contacto, ¿verdad? Porque una de las opiniones que siempre doy es que ante la división que los estados le imponen a los pueblos, no nos queda otra que seguir uniéndonos, acompañándonos y seguir en contacto, pues porque muchas veces ese dicho que divide y vencerás es muy cierto. Entonces espero que sigamos pues conversando y pues también invitarlos en algún momento al territorio y que sigamos al frente y pues nada, diciendo todo lo que no se dice. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, por habernos permitido estar aquí, y creo que es bueno seguir fortaleciéndonos, uniéndonos, como dice el compañero Lesner, y seguir manteniendo la parte cultural y, por ejemplo, de la alimentación que traemos ya desde hace tiempo. Entonces, creo que muchas veces a la gente de abajo se trata de poner como marginalizar y así, pero es bueno rescatarlo y tratar de resistir ante esta globalización, este pensamiento globalizado. Bueno, yo creo que ya me despedí, pero gracias por el espacio y seguiremos igual compartiendo información.
Gracias. Gracias por venir. De avanzada imperialista que no sació su ambición. Hoy un estado cómplice del exterminio de pueblos originarios en silencio se quedó. Se agota la sangre, se extingue la luz, se acaba la vida. ¿Qué vas a hacer tú? Anoche mataron a Sergio y aún no regresa Pablo. Su lucha fue la autonomía y la no violencia su cruz. Anoche mataron a Sergio, fue el 5 y también fue la ley. Sicarios del terrateniente, el asesino es el burgués. Sin castigo su violencia solo crece más y más. El mal gobierno no protege originarios, pues pagan los millonarios su campaña electoral. Se agota la sangre, se extingue la luz, se acaba la vida. ¿Qué vas a hacer tú? Anoche mataron a Sergio y aún no regresa Pablo. Su lucha fue la autonomía y la no violencia su cruz. Anoche mataron a Sergio, fue el 5 y también fue la ley. Sicarios del terrateniente, el asesino es el burgués. Mataron a Sergio y aún no regresa Pablo. Su lucha fue la autonomía y la no violencia su cruz. Anoche mataron a Sergio, fue el 5 y también fue la ley. Sicarios del terrateniente, el asesino es el burgués. Anoche mataron a Sergio y aún no regresa Pablo. Su lucha fue la autonomía y la no violencia su cruz. Anoche mataron a Sergio, fue el 5 y también fue la ley. Sicarios del terrateniente, el asesino es el burgués. Los aborígenes, esta guerra se inicia cuando Huiscas y Quimbayas se mataban por coditas. Saqueadores españoles llegaron sin preaviso, acribillando y esclavizando a muchos de nuestros hijos. Los guerreros de estas guerras han cambiado. Ahora en Turquía con las tropas del Estado, pandillas juveniles contra grupos milicianos. La guerra de los narcos, la guerra entre sicarios, la guerra de las razas y entre clases sociales, la del cazador en contra de los animales. Esta es una sociedad largamente hecha de plomo, donde reinan las guerras por las tierras y el oro, guerras casi tan sordas, nunca declaradas, donde el resultado es muerte y familias desplazadas. Después de tanto tiempo ya estamos acostumbrados a vivir tranquilamente en este país armado. Guerra aquí, guerra allá, y esto cuándo parará. 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 Guerra aquí, guerra
asesinos de arcabuz y golpes de espada. Los mal llamados conquistadores de América avanzaban, llegaron a nuestra tierra con la cruz y el calvario y el rigor de la desdicha sobre el indio que se diario, pues llegaron los mayores traficantes de esclavos, convertir a la gente en la excusa que utilizaron, por la codicia la que derramó la sangre y el vino, el escudo fue la cruz